Bienvenidos a esta clase de hermenéutica bíblica, una de las primeras materias en este ciclo de panorama bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de hermenéutica, tal vez muchos puedan pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la hermenéutica para mí como posible predicador, como posible plantador de una iglesia bíblica? La respuesta es que muchísimo, porque una buena hermenéutica nos va a ayudar a tener un buen entendimiento de la Escritura, y un buen entendimiento de la Escritura nos va a conducir a tener unos buenos sermones. Así que es muy importante tener una perspectiva clara de qué es la hermenéutica y un buen entendimiento de un proceso de hermenéutica. Así que vamos a comenzar por lo primero, y es ¿qué significa esto de hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? Y aunque hay varias definiciones, vamos a empezar por el punto de que bíblicamente hablando, la hermenéutica es la correcta interpretación de la Biblia, es decir, el arte de cómo interpretar correctamente la Biblia. Creo que es importante aclarar que la hermenéutica no solo es útil para la interpretación bíblica, sino que cada texto de cualquier área requiere de una buena hermenéutica. El abogado con la interpretación de las leyes, los jueces con la misma aplicación de las leyes, un médico necesita una buena hermenéutica para poder entender los libros de texto y saber qué es lo que le va a recetar a su paciente. Un ingeniero necesita hermenéutica para interpretar correctamente las leyes físicas que le permitan levantar un puente, un edificio, etc. Y nosotros como predicadores necesitamos hacer uso de las normas, de las herramientas de la hermenéutica para asegurarnos de ser unos obreros aprobados delante de Dios. Así que en este primer ciclo vamos a ver una hermenéutica básica, algunas normas sencillas pero muy claras que nos van a blindar para no ir a decir cosas desde el púlpito que Dios no ha dicho, que esto es una de las cosas más comunes y más nefastas que vemos en el día de hoy. Así que lo primero que tenemos que entender es por qué estudiarla, o lo acabamos de decir, porque Dios nos llama a esforzarnos en ser obreros aprobados delante de Él, que no tienen de qué avergonzarse porque han trazado la palabra con rectitud. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahora, la hermenéutica cambia la manera en que entendemos la Biblia y por ende cambia la manera en que obedecemos o ponemos en práctica la Biblia, porque un entendimiento deficiente de la Escritura siempre va a conducir a una vida que no refleja la sana enseñanza. Ahora, vamos a comenzar ya en materia y vamos a partir de algo fundamental. Toda persona, sin importar de dónde venga, sin importar su edad, sin importar su género, sin importar dónde creció, sin importar si ha estudiado, si no ha estudiado, tiene presuposiciones cuando se acerca a la Escritura. Ahora, la palabra presuposición muchas veces nos puede llevar a pensar en algo siempre negativo, pero tenemos que entender que una presuposición, su definición es algo que uno asume antes de leer un texto. Entonces podemos pensar que las presuposiciones van a afectar la manera en que yo entiendo lo que está escrito. Va a afectar directamente lo que yo pienso, lo que yo concluyo de lo que está escrito. Teniendo esto claro, es bueno recordar que hay presuposiciones negativas que van a afectar y van a llevarnos a conclusiones erróneas, pero también tenemos presuposiciones buenas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos solo como para que ustedes puedan revisarse cuando estén haciendo este estudio y ayudar mañana a las congregaciones a acercarse a la Biblia de una manera correcta. Por ejemplo, una presuposición negativa, una presuposición equivocada es el no creer en los milagros. La teología progresista, la teología liberal habla mucho de eso. Entonces se acercan a la Biblia con una idea preconcebida y es: no hay milagros.
Esto los va a llevar a que cada vez que se enfrentan a un pasaje bíblico donde evidentemente el autor está relatando un milagro, ellos van a buscar alguna manera lógica, alguna manera científica de demostrar que lo que está pasando allí no es un milagro, sino un evento natural, cotidiano y corriente. Por ejemplo, en el caso del momento en que el Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, multiplica los panes y los peces, una persona que no cree en los milagros va a pensar que lo que sucedió allí fue un acto de mucha misericordia, de compasión los unos por los otros. Y yo he escuchado explicaciones como la siguiente: bueno, lo que sucedió es que todos estaban allí, todos tenían comida, pero ninguno quería sacar su comida para no tener que compartir. Y lo que hizo este joven, al sacar sus panes y sacar su comida, que era poca, y ofrecerla, motivó a que todos sacaran lo que tenían y compartieron. Entonces, para ellos no hubo multiplicación de comida, sino hubo multiplicación de generosidad. Y de esta manera niegan completamente lo que el texto está apuntando. Y como esa tenemos otras presuposiciones equivocadas. Una muy importante es poner la experiencia a la par de la Biblia. Y creo que esta es una de las presuposiciones que más encontramos en Latinoamérica, en nuestro contexto. Muchas veces venimos a la Escritura con experiencias propias. Y déjenme aclarar que las experiencias en sí mismas no son malas. Dios, en su soberanía y en su misericordia, nos ha permitido experimentar cosas sobrenaturales, cosas en nuestra relación con Él. Hemos visto cosas, pero el problema está cuando mi experiencia va a modelar la Escritura. Entonces venimos con la idea de: yo una vez vi esto, yo una vez escuché esto, yo una vez sentí esto, y entonces cuando llego a un texto que contradice mi experiencia, asumo que el texto está diciendo otra cosa, o que el texto está equivocado, o que simplemente el texto ya no aplica. Por ejemplo, voy a meterme con algo que no estudiaremos hoy, pero que nos ayuda a entender. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28, en la Nueva Traducción Viviente dice: no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Está refiriéndose el apóstol Pablo a los dones espirituales allí en esta porción, y dice: debe hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Mi punto ahorita no es hablar de continuismo o cesacionismo. Mi punto ahora es dejar ver que hay un orden establecido, y la Escritura dice en cuanto al don de lenguas que si se va a manifestar en medio de la asamblea hay un orden. ¿Y cuál es ese orden? Máximo 2 o 3 personas por reunión, máximo 2 o 3. Uno a la vez, es decir, que no pueden estar los 2 o los 3 hablando en lenguas al mismo tiempo. Y hay otra condición, y es que debe haber presente alguien que se le haya reconocido el don de interpretar esas lenguas. ¿Y qué sucede si esas condiciones no están? La persona, esos 2 o 3, deben guardar silencio y hablar en lenguas en su casa, en privado. Entonces, cuando pensamos en esto, muchos hermanos dicen: no, espérate, yo he visto cómo hay 100, hay 200, hay 50 en una vigilia, en un ayuno, en fin, y todos hablamos en lenguas y el espíritu se mueve muchísimo. Bueno, la hermenéutica nos ayuda a entender que esa práctica no es conforme a la Escritura y que para honrar a Dios debemos seguir lo que está diciendo el texto. Entonces, poner nuestra experiencia antes que la doctrina nos va a llevar a conclusiones equivocadas. Ahora, también tenemos presuposiciones correctas, y un ejemplo de ellas, o una buena presuposición bíblica sería: la Escritura es la única fuente de verdad y es suficiente y es final, que básicamente apunta a uno de los distintivos de la Reforma. Es inspirada, es palabra de Dios. Cuando yo me acerco a la Escritura creyendo que esta Escritura es inspirada por Dios, voy lógicamente a creer que es veraz,
voy a creer que es poderosa, es suficiente, no necesito nada más para que la iglesia crezca en la vida de la piedad. No necesito nada más para que las almas vengan a Cristo Jesús, y voy a pensar que es autoritativa, es decir, que tiene autoridad final, que después de lo que la Biblia dice, en el contexto de la iglesia no hay otra cosa. Sin embargo, por no tener esta presuposición, muchos permiten que cosas como la psicología, el humanismo y el marketing incluso, estén modelando y cambiando y direccionando las decisiones en una iglesia local. Entonces, creer que la Escritura es la única fuente de verdad nos va a llevar, como dice Timoteo, de Timoteo capítulo 3, versículo 6, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, es una herramienta para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora bien, ya entrando un poco más en materia, cuando hablamos de hermenéutica tenemos que entender que en la aplicación, en el estudio, en la interpretación, tenemos por lo menos dos fases, y vamos a empezar con algo básico. Lo primero que tenemos que entender es el significado original de un texto para luego pasar a la aplicación actual. Un error muy frecuente en la predicación es que el predicador va a su Biblia, ve un texto e inmediatamente piensa en cómo aplica eso a la iglesia, qué significa eso para él hoy. Y al hacer esto está siendo negligente porque está abandonando completamente lo que en verdad Dios quiso decir, lo que en verdad Dios dijo. Entonces, estas etapas de lo que quiso decir a la audiencia original, el significado original y la aplicación a mi audiencia actual, tienen que ser diferenciadas y no pueden ser invertidas. Eso es muy importante. Tengo que arrancar con el significado original y luego de que entiendo el significado original, entonces puedo pensar en la aplicación para mi audiencia actual. Vamos a ver algunas normas muy generales, muy sencillas de cómo hacer este trabajo. Estas normas les van a permitir a ustedes, hermanos, a medida que vemos el panorama bíblico, ir interpretando de manera correcta. Entonces, lo primero, en el significado original tenemos que pensar primero qué es lo que ese texto significa, lo que el autor quiso decirle a la audiencia original. ¿Qué es la audiencia original? Son las personas que escucharon por primera vez a ese profeta hablando, si estamos hablando en el caso de uno de los profetas. Son las personas que leyeron por primera vez un compendio como el Libro de los Reyes, que es un compendio de todo lo que sucedió en el periodo de las dinastías monárquicas. ¿Qué significaba para esa audiencia? ¿Qué quería el autor decirle a esos hermanos que vivieron 800 años antes de Cristo? ¿Qué quiso decir Pablo a los hermanos que vivieron en el primer siglo? Y luego de eso sí puedo venir a mi contexto como tal. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa Éxodo capítulo 20, versículo 14? Estamos en los mandamientos donde Moisés dice, el Señor dice, no cometerás adulterio. Y este ejercicio va a ser muy sencillo, pero no cometer adulterio, hoy decimos eso significa que yo como cristiano no puedo cometer adulterio. Pero en el contexto de Éxodo lo que significa es que los israelitas, que fueron los que escucharon, no podían cometer adulterio porque eran el pueblo santo del Señor. Ahora, la aplicación actual para la iglesia es que la iglesia tampoco puede cometer adulterio. Pero debo entender que Moisés no le estaba hablando a la iglesia, Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel que había sido rescatado de Egipto y estaba en el medio del desierto. Otra parte es entender que el texto tiene un significado normal. ¿Qué significa normal? Tengo que entender cosas básicas como el tiempo de un verbo, es decir, la gramática me va a ayudar mucho acá. A veces queremos siempre estar espiritualizando toda la escritura es espiritual, pero lo que hago referencia es a la alegorización, quitarle todo el sentido normal. Entonces, el tiempo de un verbo es importante, está en presente, está en pasado, está en futuro, eso me va a ayudar a comprender. La persona de un pronombre, estamos en singular, estamos en plural, está en tercera persona. ¿Qué está sucediendo? Porque si hablamos de uno,
eso va a cambiar el entendimiento de, por ejemplo, Jesucristo es el camino. Estamos hablando de que hay un solo camino. Estamos hablando en Gálatas, por ejemplo, lo utiliza el apóstol Pablo, cuando dice la simiente, está hablando de una sola persona, no está hablando de muchas personas. El número de un sustantivo, lo acabo de explicar, la duración de una profecía. Entonces, si Jeremías está hablando de 70 años, ¿qué entendía un israelita cuando escuchó a Jeremías decir, ustedes van a estar en Babilonia por 70 años? Estaba pensando él en, bueno, 70 años tal vez son 700, o tal vez son 7 meses, o tal vez son 7 años. No, ¿qué entendieron ellos si están hablando de 70 años? Un lugar, a veces queremos también espiritualizar cada lugar. Entonces, por ejemplo, la profecía en Miqueas dice que el Mesías nacería en la ciudad de Belén y la señala Belén Efrata, en la región de Efraín. ¿Qué esperaba la audiencia? ¿Qué entendió la audiencia? ¿Y qué sucedería si el Mesías, si Jesús no hubiese nacido en Belén? Entonces, se espera que si habla de Belén es porque todo va a pasar en Belén. Aún cosas sencillas, y eso lo pongo como ejemplo para ilustrar, el vehículo utilizado para hacer un viaje, porque el profeta Zacarías en el capítulo 9 de su profecía dice que el rey vendría a Jerusalén humilde, montado en una pollina, montado en una cría de asna. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese entrado victorioso en un caballo a Jerusalén? Y cuando los judíos en el siglo I vieron a Jesús entrando en la pollina, se estaba cumpliendo la profecía. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el significado original es singular. Esto es muy importante. Aunque un texto bíblico, aunque una verdad bíblica puede tener varias aplicaciones, y eso lo veremos más adelante, el significado original solo puede ser uno. Vamos a tomar como ejemplo Filipenses capítulo 4, versículo 5, donde el apóstol Pablo, allí en el cierre de la carta, le dice, recuerden que el Señor está cerca. La frase, el Señor está cerca, puede tener varias aplicaciones si la saco del contexto. Pero pensándola en su contexto, lo que Pablo está diciendo allí, el Señor está cerca, no está hablando de el Señor está al lado tuyo, el Señor sabe dónde duermes, el Señor sabe dónde estás caminando, el Señor sabe lo que está pasando en tu vida, sino Pablo lo que dice, el Señor está cerca, está hablando de el regreso del Señor. De hecho, versiones como la NTV dicen con claridad, recuerden que el Señor vuelve pronto. Entonces, el significado de ese texto es uno solo. Y así sucede con toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, el significado original. Ahora, las implicaciones, las aplicaciones de esta verdad pueden variar. Entonces, el Señor está cerca, los impíos deben venir a Cristo. El Señor está cerca, los creyentes deben esforzarse en mostrar frutos de conversión, de arrepentimiento, dedicarse a poner en práctica la gran comisión. Otra cosa importante en este significado original es cómo leemos los textos y tener cuidado en la parte del literalismo, porque decir que el significado normal es el que se entendería si se lee normalmente, si es posible, no significa ser literales, porque si somos literales en todo momento, también vamos a caer en problemas. Entonces, cuando yo estoy leyendo la escritura y quiero hacer un buen ejercicio de interpretación, debo tener en cuenta cosas como el contexto, la gramática y el tipo de literatura, entre otras cosas. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos en cuanto al contexto, por ejemplo. Y de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho, no recuerdo quién fue el que la dijo, pero cuando se trata de entender un texto, el contexto es rey. Eso es muy importante. El contexto es el que va a determinar lo que significa un texto. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 11, Pablo dice, y Cristo vive en todos. ¿Qué significa la frase? Cristo vive en todos en Colosenses. Entonces, si lo tomamos literalmente, podemos pensar que Cristo vive en los musulmanes, que Cristo vive en los mormones, que Cristo vive en los que se declaran ateos a sí mismo.
y pues eso no tendría mucho sentido bíblico, pero cuando leemos el contexto vamos a encontrar que Pablo está diciendo que Cristo vive en todos los genuinos creyentes, que no hay ningún creyente que no tenga a Cristo viviendo en él. Puede ser Mateo capítulo 18, versículo 20, donde el texto dice: donde están 2 o 3 allí reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. Este es un texto que es muy usado en las reuniones de oración, en las reuniones de ayuno, y lo usan mucho para darle ánimo a los únicos 2 hermanos que llegaron a ese tipo de reuniones. Y aunque es verdad que Dios está allí, que Jesús está con esos hermanos que fueron fieles y llegaron a la reunión de oración, es más importante recordar que lo que es verdad en el texto es que Jesús no está hablando de reuniones de oración, que ni siquiera está hablando de oración, está hablando de disciplina eclesial. Cómo la iglesia lidia con el pecado de los miembros de la iglesia. Y es allí en ese contexto donde Jesús dice que Él está reunido con esos 2 o 3 hermanos que han servido como testigos durante el proceso disciplinario. Así que cambia completamente el entendimiento de este texto. Ahora también tenemos que entender que para comprender el significado original debemos tener en cuenta el tipo de literatura. Entonces vamos a mirar algunos géneros. El género de las parábolas, que es muy frecuente en los evangelios. Jesús con mucha frecuencia está hablándole al pueblo en parábolas, y creo que nos ayuda un poco de contexto pensar en Isaías capítulo 6, donde el profeta Isaías recibe la comisión de hablarle al pueblo en parábolas para que no entiendan. Así que la mayoría de las veces Jesús está hablando en parábolas como una señal de juicio, y no es sencillo entenderlas. Tenemos que comprender que la parábola primordialmente enseña un punto. No tiene un personaje identificado con el nombre normalmente, y hay un punto central. Todo lo demás es ambientación. Sin embargo, al no reconocer que estoy frente a una parábola y entender cómo es que la parábola funciona en la literatura bíblica, terminamos sacando una cantidad de enseñanzas nobles, pero que no están en el texto. Y nuestra tarea es ser fieles al texto divino. Por ejemplo, una de las parábolas más conocidas, Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, la parábola del buen samaritano. Cuando se lee completamente desconectada del contexto, puede llevar a sacar conclusiones como las que yo alguna vez enseñé, o que se escuchan muchas veces de, bueno, el vino que le dan allí representa la sangre, y el aceite con el que están limpiando las heridas de ese hombre que está herido es el Espíritu Santo, y una cantidad de cosas bonitas. Pero la realidad del texto es que esta parábola va a responder la pregunta del versículo 29, que es: ¿y quién es mi prójimo? Y esa pregunta surge desde el versículo 25, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces hay un punto fundamental allí, y es decir, ¿quién es el prójimo? Entonces todo lo demás es ambientación. No debemos sacar doctrina que no está en la parábola, y eso es muy importante recordarlo. Por ejemplo, otro género literario, la sabiduría, tenemos proverbios. Entonces el libro de los proverbios es muy mal usado muchas veces por los predicadores, porque no entienden, no se le ha enseñado muchas veces, que los proverbios no son promesas, sino son principios de vida, son principios de sabiduría. Es decir, que usualmente, normalmente, cuando una persona vive de acuerdo a lo que dicen esos proverbios, los resultados van a ser esto, pero no son promesas. ¿Y por qué eso es importante? Vamos a entender que son principios dentro del pacto mosaico, que hacen parte del antiguo canon, pero son de sabiduría y sin embargo no promesas absolutas actuales. Por ejemplo, Proverbios 22:6, donde dice: enseña al niño, instruye al niño en el camino de Dios, y cuando sea viejo, cuando sea mayor, no se apartará de él. Y he visto muchos padres cristianos frustrados, sufriendo, llorando, sintiéndose acusados por la iglesia,
porque sus hijos mayores se apartan del camino. ¿Falló la promesa? Entonces para decir, bueno, no, Dios no falló, entonces es que los padres no hicieron su tarea, lo cual es verdad muchas veces, pero el punto es que Proverbios 22:6 no es una promesa, es un principio, porque la salvación no depende de la crianza, la salvación es del Señor según la Escritura. Otro género importante dentro del cual están los proverbios, pero de manera global, es la poesía. Entonces tenemos a los salmos, tenemos Eclesiastés, tenemos cantares, Job hace parte de la sabiduría sapiencial, pero uno de los géneros que encontramos allí es la poesía. En los profetas también encontramos poesía. Las versiones modernas nos han facilitado el trabajo a los predicadores porque la poesía no está ocupando todo el espacio de la línea del texto, sino que igual que un poema, lo vemos por estrofas pequeñitas y así sean 3 palabras, se deja de esa forma. Y hay que saber que estoy frente a una poesía y no la puedo leer igual que otro texto. En la poesía encontramos paralelismos, algunos sinónimos, es decir, que lo que hace el autor es repetir la misma idea una y otra vez a través de la poesía, a través del texto que estamos leyendo. En otras ocasiones tenemos paralelismos, pero antíteticos, que significa que son como antónimos. Entonces, por ejemplo, dice, el hijo sabio causa esto en su familia, pero el hijo necio causa esta otra cosa. Entonces, lo que hace es hacer este contraste. Otro tipo es el paralelismo emblemático, donde se desarrollan estas ideas que dan transmiten, valga la redundancia, la idea de algo muy delicado, algo muy grave que está pasando. David en el Salmo 22, por ejemplo, dice, me persiguen toros de Basán. Y ¿estaba David en verdad siendo perseguido por una manada de toros? No, lo que está diciendo es que sus enemigos son tan violentos y tan peligrosos como una manada de toros. Es lo que está pasando allí. La simbología es importante. La Biblia tiene símbolos. Muchísimas veces vamos a ver símbolos. Y un símbolo está allí para ilustrar una verdad en particular de ese símbolo. Es decir, que no todo el símbolo o todo lo que el símbolo es se puede aplicar. Por ejemplo, pensemos en Cristo como león, Apocalipsis capítulo 5. Se nos enseña que Cristo es un león. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que Cristo tiene una melena? ¿Que Cristo tiene garras? No, lo que está buscando es simplemente apuntar una característica puntual de este símbolo. ¿Qué pensaba la audiencia original del símbolo? Y si pensamos en el primer siglo, la gente al escuchar un león pensaba en peligro, un animal peligroso que podía quitar la vida. Y ese es precisamente el énfasis que tiene allí en Apocalipsis 5, que Cristo viene como león, que es el león de la tribu de Judá. Está hablando de que ya no viene manso como el cordero, sino que viene ahora como león. Otra cosa importante es tener cuidado de no pensar que un símbolo siempre se usa de la misma manera en toda la Escritura. O sea, cada vez que veo un león es Cristo, porque Primera de Pedro 5:8 va a utilizar el símbolo del león, pero para hablar de Satanás y no de Cristo. Miren que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otra cosa importante, las figuras del lenguaje. Tenemos el símil, que es una comparación usando la palabra como. Entonces, Cristo viene como ladrón. Y volvemos a la parte del símbolo. ¿Qué significa esto? Que viene sin aviso. No significa que viene con una capucha negra o con el propósito de robar, sino que viene inesperadamente. Tenemos metáforas, que son comparaciones, igual que el símil, pero sin la palabra como. Podemos usar un ejemplo. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No dice como la sal, como la luz, sino que es directo y es muy similar, pero es metáfora. La personificación la vemos en la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 55 se le atribuyen características humanas a animales o a cosas, en este caso a las montañas y a los árboles. Dice que las montañas y las colinas cantarán, y dice que los árboles aplaudirán. Entonces es una manera poética de hablar, está personificando a las cosas.
El antropomorfismo es supremamente importante porque esa es una figura donde en la Escritura se le asignan características humanas a Dios de forma. Entonces, por ejemplo, Hebreos capítulo 10 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Significa eso que Dios tiene manos como nosotros? Bueno, Juan capítulo 4 nos ayuda a entender eso porque dice que Dios es espíritu y eso para nosotros es muy importante entender. Entonces es Dios hablando de sí mismo de una manera que nosotros podamos comprender. Antropopatismo es atribuirle a Dios emociones humanas. Entonces, por ejemplo, en Génesis capítulo 6 dice que a Dios le dolió el corazón. Se le partió el corazón al ver la maldad de los hombres. ¿Significa eso que Dios tiene un corazón y unas emociones así como las nuestras? No, es una manera de dejarnos entender cómo es Dios, pero no significa que Él sea así. Y tenemos también, por ejemplo, la hipérbole en Mateo, varios pasajes tenemos, dice, toda la gente vino a verlo, pero realmente fue toda la gente, no, una hipérbole es una exageración hecha a propósito con el fin de dar énfasis a una idea. Tenemos preguntas retóricas, cuando Jesús, por ejemplo, pregunta, ¿quién enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa? La respuesta es no, nadie lo hace. Son preguntas que ya tienen la respuesta dada allí. No se espera que tú contestes, bueno, tal vez, sino que la respuesta está implícita allí. Frases idiomáticas de ironía, cuando Malaquías, por ejemplo, el Señor dice, ¿por qué no le dan las ofrendas que me traen a mí al gobernador? A ver qué tan contento se pone con ustedes. Hay ironía en esa expresión y tenemos que entender la manera en que la Escritura está hablando, si no tendremos problemas. La narrativa, otro término importante, otro género importante. La narrativa no es normativa y muchas veces la tendencia es a decir, bueno, como José hizo eso, entonces yo debo hacer esto. Como Daniel oraba 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, entonces yo como creyente debo orar por lo menos 3 veces al día mirando hacia la Jerusalén celestial. Porque tomamos muchas veces los ejemplos de vida de los personajes bíblicos y terminamos diciendo que esto es lo que hay que hacer. La dieta de los amigos de Daniel, por ejemplo, entonces eso me va a producir más santidad. No es correcto. Debemos recordar que la narrativa es eso, una narración de lo que pasó, pero no es prescriptiva, no es normativa. La revelación, tenemos que entender esta parte. La revelación de la Escritura no ha cambiado, pero sí ha aumentado. Es decir, que hablamos de una revelación progresiva. Y aquí voy a hacer un ejemplo muy rápido. Es como el telón en una sala de teatro. Entonces, cuando se va abriendo el telón, las personas van comenzando a ver un poco más lo que está detrás del telón. De alguna manera, en el libro de Génesis, el telón comienza a abrirse y cuando llegamos a Apocalipsis está completamente abierto. Pero eso no significa que la verdad ha cambiado. Hebreos capítulo 13 dice, Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No se dejen engañar y cautivar por ideas nuevas o extrañas. Entonces, la revelación es progresiva. Entonces, yo no puedo evaluar a Abraham con base en el Evangelio. No puedo evaluar a Moisés con base en el Evangelio y no puedo evaluar a Abraham con base en la ley de Moisés, sino que tengo que entender dónde se encuentra cada pasaje, dónde se encuentra cada personaje bíblico en cuanto a la revelación, a la línea de tiempo escritural. Entonces eso nos ayuda a entender que la verdad no ha cambiado, la verdad se ha ido revelando, pero que no es una nueva verdad. Es importante esto también para entender las diferentes etapas. Israel, por ejemplo, tuvo un momento en que vivió bajo la teocracia y tenía unos mandamientos específicos, por ejemplo, de guerra. Pero los cristianos el día de hoy no se nos llama a empuñar las armas para hacer que la gente se convierta al cristianismo. Entonces, entender estas diferencias nos va a ayudar básicamente a saber cómo relacionarnos. Estudiaremos más adelante, pero es importante para nuestra clase del día de hoy. ¿Qué pacto
está vigente en el texto que estoy estudiando, porque hay pactos como el pacto noéico, de Dios no destruir toda la tierra por agua, el pacto abrámico, dar descendencia grande como la arena, como las estrellas del mar, el pacto mosaico, que es un pacto temporal, el pacto davídico y el nuevo pacto, que es el pacto en que nosotros estamos inmersos como iglesia en este momento. Y por último, para cerrar nuestra clase, en la etapa de la aplicación. Una vez que he utilizado todo lo anterior, que es solo para entender el significado original, entonces puedo venir a la aplicación. ¿Cómo eso que está allá se relaciona con mi audiencia el día de hoy? Entonces miramos varias cosas. Primero, una aplicación actual se relaciona con la vida del que está leyendo la escritura. Una aplicación contextual que toma en cuenta todas las posibles diferencias históricas del lugar que se tenía en lo que el texto dice con lo que estamos viviendo el día de hoy. Y variada, ¿qué significa esto? Aunque hay un solo significado original, las aplicaciones de un texto pueden ser varias, hay varias capas. Ahora, una cosa de recomendación: entre más me alejo del significado original, tengo que caminar con mucho más cuidado, porque puedo tener aplicaciones por acá, pero si el significado está acá, estoy caminando en terreno más peligroso. Y una de las cosas fundamentales es que la aplicación que yo haga debe ser coherente. ¿Qué significa? No puedo decir el versículo 2 aplica para Israel, el versículo 3 para mí, el 4 aplica para, sino de la manera en que estoy interpretando la escritura, debo interpretarla absolutamente todos los textos, no solamente los que me gustan de cierta forma y los que no me gustan de esta otra, como muchos hacen con las promesas del antiguo pacto. Las bendiciones para la iglesia y las maldiciones para Israel. Eso no es ser fieles a la manera de interpretar. Así que ánimo, espero que esta clase haya sido de provecho para ustedes y cada una de estas pequeñas herramientas les ayude a construir sermones que sean cada vez más fieles para la gloria de Dios.